Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Muy buenas tardes, bienvenidos a In Loco, 14:05 en la República Argentina, por supuesto en vivo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires en www.ecomedios.com y en AM 1220. Por supuesto saludamos a nuestro querido Javier Martínez en la operación técnica, el saludo a Diego Villanueva, hoy ausente con aviso también, y a su mamá Elsa Balestrasi, le mandamos un beso grande y toda la fuerza del mundo. Ramiro Pose, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buen día, Chelo, arrancando la semana, Sí, lindo señor. Día en la ciudad de Buenos Aires, Exacto. Un poco de frío a la mañana, pero este sol que acompaña, que calienta los espíritus, y después de un fin de semana bastante movidito, podemos decir. Sí, hemos caminado calpestato la Feria del Libro. Caminamos juntos pero separados. Pero separados, porque es tan grande que para hacer la cobertura periodística hubo que dividirse en grupos. Así que, bueno, estuvimos hablando con distintos autores. Hoy vamos a estar hablando con algunos autores que han presentado libros el sábado. Gustavo Campana ha presentado libros el martes. Noriega, así que bueno, vamos a ir trabajando tranquilitos y contando lo que está pasando en la Feria del Libro, que es un evento que el sábado verdaderamente había bastante gente. Mucha gente, demasiada gente para mi gusto. Sí, un montón. A ver, impresionante, es un fenómeno cultural. Buenos Aires es una ciudad reconocida por sus librerías, por su producción de libros, por todas las actividades que giran alrededor de las industrias editoriales. Y realmente el evento que se arma todos los años es impresionante, la convocatoria que tiene, familias enteras, jóvenes, gente más grande, chicos. En el caso mío, mi hija me pidió que vayamos y ella ya había ido en esta edición con la escuela, quiso ir de vuelta. Se ve que ahí hay una conexión importante, pero bueno, también es verdad que cuando uno va con chicos hay tanta gente que
es un poco estresante, tenés que tener cuidado de no perderte y demás, pero bueno, muchas actividades, muchas presentaciones del libro. El sábado había de todo. Una un montón de presentaciones. Siempre a la entrada, ¿no?, del pabellón más grande, las provincias con sus representaciones y los distintos autores y distintas cuestiones que grupos folclóricos o gente haciendo poesía o escritores firmando libros de distintas provincias, que es una de las cosas muy buenas que tiene la Feria Internacional del Libro aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Cumple 50 años. Yo fui a la primera, ¿puedo creer? Ajá. Yo fui a la primera que se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones, atrás de la Facultad de Derecho, allá en la Universidad de Buenos Aires. Se había hecho allá. Y yo era pibe, era chiquito. Me acuerdo que me compré, en esa primera Feria del Libro, me compré Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. De una colección económica que había, un librito gris así, que todavía lo tengo, que me compró mi vieja. Y después de un rato de estar en la feria, y yo tenía 6 años, me empecé a aburrir, ¿viste? Entonces, en esa época, el Centro Municipal de Exposiciones tenía en la mente del pequeño las memorias se deforman, pero cada tanto aparecía una puerta con un cartelito verde que decía salida, que eran como puertas de emergencia, no era ni la entrada ni la... Y cada vez que aparecía una de esas puertas yo le decía a mi vieja, ahí es la salida, mirá que tenemos que salir por allá, terminó la feria. Bueno, a mi vieja le gustaba mucho un escritor que se llama Lin Yutang, me acuerdo. Ella leía todos sus libros, me acuerdo que compró varios libros de ellos también. Bueno, nada, lo recuerdo como un evento, esa primera feria del libro en aquel lugar. Siguió mucho tiempo, yo llegué a ir a ese lugar, en la década del 90 seguía ahí. Y ahora, bueno, está en La Rural, que es un lugar muy interesante, muy lindo, verdaderamente. Yo siempre me pregunté, la rural, ¿no?, la sociedad rural y el predio rural, ¿cómo el subte no tiene una salida adentro de la rural? Ajá. Vos es un gol, ¿viste? Sí, no, pensé que usted iba a ir por otro lado, el tema de la rural, el tema político. No. Banal. No, aparte. No, porque de hecho hoy hubo también dentro de los libros que se presentaron el sábado, muchísimos, ¿no? El libro de Campana, María O'Donnell presentó Montoneros, Hijos, Red Nacional presentó un libro y después hicieron un escrache ahí el pabellón Martínez de Oz. Bueno, sí. Bueno, el tema, bueno, después vamos a estar hablando, es una de las discusiones que vamos a tener con Gustavo Campana, discusiones en el sentido de la charla, porque, bueno, presentar un libro sobre la dictadura dentro de la sociedad rural siempre hace ruido, ¿no? Es interesante, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Pero bueno, también hoy vamos a estar hablando de que finalmente el jefe de gabinete dio su conferencia de prensa, negó censura al periodismo, esquivó preguntas sobre sus viajes y la compra de inmuebles. Esto luego de 10 días de haber estado cerrada la sala de periodistas de Casa Rosada, un evento insólito en los 40 y pico años de democracia de la República Argentina, cosa que... Tengo una información al respecto. A ver, díganos. Bueno, díganos. De lo que fue la exposición del jefe de gabinete, me puede preguntar lo que quiera, porque la tuve que seguir entera. Y un colega que usted conoce me pasó el dato, habló hoy con un ex jefe de gabinete que le dijo que no está estipulada la escolta o la guardia, la seguridad para la familia del jefe de gabinete. Claro, porque hay un Solo tema ahí, ¿no? Está estipulado para el jefe de gabinete, que le volvieron a preguntar por ese tema, dijo que La cuestión de seguridad nacional. que era una cuestión de seguridad nacional y puso el foco. La fernetería es un lugar donde se juntan los espías de todo el mundo. Puso el foco ahí en el diputado Rodolfo Tailade, cómo puede ser que ventile datos de su familia, pero... Que él en la interpelación, Tailade... Claro, hizo pero esa. ahí el tema es que los hechos fueron anteriores a la declaración de Tailade la semana pasada en la exposición. Entonces, bueno, ¿por qué tiene asignada esta escolta permanente la mujer de Adorni para ir a la fernetería? Bueno, es un tema. Ese es uno de los temas, vamos a decir, de índole política, ¿no? Y que en definitiva roza el estado de la democracia. Si hubiese un democraciómetro, si permite el neologismo, y 10 días cerrada, bueno, eso es leso, va para atrás. Estaría en amarillo, rojo, los semáforos del Clarín, no apareció nunca ese semáforo de la cosa cerrada, ¿no? No. Claro, ¿no? Medio de Eso lo analizamos todos los días nosotros. Pero uno de los temas que tiene que ver con datos que vamos a dar sobre las encuestas que están dando al gobierno, el gobierno dice, no, bueno, hay que cerrar el capítulo, nosotros vamos a ir para adelante. Vos no podés cerrar el capítulo, ya está abierto
y ya no es tuyo el capítulo. Si fuese tuyo podés, pero no es ya es del público. Entonces, es como una canción. En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 40% en provincia y del 28% en la ciudad de Buenos Aires, por encima de la inflación en el mismo periodo. Entonces, ojo con el tema, porque ahí estamos hablando de algo que verdaderamente es preocupante. Y de eso vamos a estar hablando en este programa también. También vamos a ir por el extranjero, como siempre, con la columna de Ramiro. Colombia estaremos hoy. Sí, son las próximas elecciones que vienen. Seguimos nosotros, le damos mucha importancia a lo que pasa en nuestro continente, en Latinoamérica. Estuvimos hablando de Perú, que va a tener balotaje el 7 de junio, pero antes, una semana antes, hay elecciones en Colombia, elecciones presidenciales el 31 de mayo. Así que vamos a analizar un poco cómo está el escenario en Colombia en estos momentos. Muy bien, ya estamos en comunicación con un querido colega, enorme locutor, enorme periodista, que también es escritor, y ha presentado el martes pasado en la Feria del Libro, de lo que estábamos hablando hace un ratito, Benditas Heridas. Él es escritor, también es coach, y bueno, vamos a ir por ahí, porque también vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está atacando. Nosotros lo vemos o no lo vemos, depende cómo lo recibimos. Pero sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Hay un nivel de violencia en la calle. Le vamos a preguntar. En el transporte público, en el tránsito automotor. Lo que trae uno en su alforja, ¿no? De cuando era pibe, de cuando entraste a laburar, etcétera, etcétera. Y bueno, llega un momento en la vida que vos te empezás a tirar sumas y restas, y la cuenta algebraica por ahí necesita algún matemático que te dé la palabra justa o el signo exacto. Adrián, acá te saludamos, Chelo Ayala, Ramiro Pose, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Chelo, hola Ramiro, un gusto charlar con ustedes en este medio que tanto me gusta, que es la radio también, así que gracias por el tiempo. Sí, vos sos un hombre de radio, pero que bueno, entraste, antes se decía, ya agarraste la pluma, ahora ya directamente, imagino, vas a la computadora. El teclado. Claro, agarraste el teclado y le empezaste a dar, pero bueno, con una pasión tuya que se despierta, o que llevaste siempre. ¿Cómo es esto que estás haciendo, que estás trabajando, el mindfulness, etcétera, etcétera, que a veces se banaliza un poco, pero que en definitiva es de gran asistencia mental a muchas personas, ¿no? O que le muestra algo, le dice, fíjate por acá, viste, a lo mejor, ¿cómo lo ves vos eso? Mira, yo lo veo como parte de mi proceso de vida, ¿no? Yo tengo la misma edad, y así arranca el libro, que tenía mi viejo cuando falleció. Mi viejo muere a los 59 años y a mí eso me marca un antes y un después. Esto ocurrió allá por el 2002 y te diría que es el principio de lo que Carl Jung llamaba la individuación, ¿no? Él decía, el psicólogo, discípulo de Freud, que todos los seres humanos, hombres y mujeres, llegamos a determinado momento de la vida, más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la vida, y ya no nos alcanza con ese personaje que fuimos creando para tener un lugar en la sociedad, ¿no? Entonces nos identificamos y a veces en un extremo importante con eso que supimos conseguir, no sé, entonces los rótulos, vamos detrás, sos periodista, sos locutor, sos esto, sos aquello, y quedamos un poco presos de eso, ¿no? Entonces después Jan decía, en determinado momento de la vida viene lo que se llama la individuación, que es tratar de descubrir cuál es el verdadero ser. Y en mi caso, esas cosas fueron marcando el camino a algo más que yo necesitaba, que no era nada más que comunicar. Yo estoy cumpliendo 40 años de radio. Sí. Esto de pasar música, leer noticias, las entrevistas, no digo que me aburrió, pero necesitaba algo más. Y ese proceso de muerte de mi padre, más la conciencia de finitud propia, hicieron que yo me meta a investigar un poco más el ser, ¿no? Y no tanto el hacer para tener. Ese es el resumen. Sí, y ahí, en esa búsqueda, ¿qué empezaste a encontrar vos? Porque después vos, me imagino que también querés compartir algunas cosas que vas encontrando desde adentro. Totalmente. Bueno, básicamente yo me pongo a estudiar, ¿no? Sí. Paralelamente yo tengo también... hago psicoanálisis hace 30 años. Y bueno, hice distintas diplomaturas, soy coach, soy facilitador de atención plena o mindfulness, como se dice en inglés, soy diplomado en motivación y desarrollo humano, y me parece que en este tiempo de tanta deshumanización
eso apareció como una posibilidad más de comunicación para mí hacia un lugar más humano, ¿no? Y el Benditas Heridas, que es mi primer libro, tiene que ver con eso, con desmitificar un poco lo que pasa en Occidente, que acá, viste, el fracaso, el error, el tropiezo, el quedarse sin guita, la frustración, todo eso está mal visto, no tiene prensa, no se ve en el Instagram, no se muestra. Y yo tomo la figura de muchas filosofías orientales. El kintsugi es una. El kintsugi es el arte de la reparación de vasijas de porcelana. Con oro, ¿no? Claro, exactamente. Y se llevó una filosofía de vida que es, así como la vasija, en vez de tirarse, se repara, se pegan los pedazos, es decir, en lo humano se reconocen las heridas, se trabajan, y a partir de ahí salimos más fortalecidos a la vida. Uno tiene que concluir que, claro, cuando el viento viene a favor, cualquiera es buen navegante. Ahora, con viento en contra, ¿viste? Ahí es donde aprendemos de verdad, de las heridas. Sí. Entonces, vos y yo y todos nosotros somos lo que somos por todo lo que hemos atravesado de heridas también, porque en la buena cualquiera sabe vivir. Es verdad. Siempre uno se apoya a lo mejor en algunas cicatrices que quedan, ¿no? Pero siempre quedan ahí y por ahí a veces se esquiva afrontarlas, ¿no? Yo creo que cuando Jan decía también, ¿no? Si vos no haces consciente tu inconsciente, es decir, esas heridas que no sabés y no querés afrontar, terminan siendo tu destino después, ¿no? Claro, entonces, sí, yo creo que, mirá, cuando hablábamos con la editorial en el kintsugi, esto de pegar, no todos les sirve el mismo pegamento, capaz que algunos de pegamento usan el psicoanálisis, otros nos usan a nosotros como facilitadores de atención plena o coach o lo que fuere, otros no necesitan, dicen, no, yo hablo con mis amigos, yo voy a jugar una vez por semana a la pelota, y bueno, cada uno va encontrando ese pegamento donde puede, ¿no? Lo importante es no quedarse con eso adentro. Bueno. Adrián, ¿cómo te va? Ramiro Pose te saluda. Hola, Ramiro. Para entender un poco cómo funciona el mindfulness o el coaching ontológico, yo sigo muchos deportes y he escuchado personas que tienen resultados concretos, desde el Dibu Martínez, que visualiza los partidos, jugadores de rugby, y lo utilizan mucho a la hora de patear los palos, no dejar que el fracaso o el error en una jugada anterior te condicione el resto del partido. En la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿podés tener resultados concretos a partir de estas técnicas? Absolutamente, es una muy buena pregunta. Yo, mira, durante muchos años siempre digo que por mi trabajo en los medios era como el presidente del Club de la Queja. Y además hay un ejercicio para atraer público y que alimenta el morbo, así como los canales de televisión ponen un sinfín del asesinato y te muestran cómo lo afanan y le pegan el tiro y qué sé yo y bla, bla, bla. En las radios a veces, hablo por mí, sí, nos levantábamos y era, bueno, a ver cuál era el quilombo del día, ¿viste? La cultura de la mosca, vamos a lo podrido, vamos a lo sucio, vamos a lo feo del mundo, que lo tiene y un montón. Pero también, yo que hice, empecé en mi cambio a abrazar la cultura de la abeja. La abeja se levanta, es igual que la mosca, de chiquitita, es más, le cuesta más, viste, porque anatómicamente tiene el cuerpo grandote y las alitas diminutas, pero la tipa va, busca una flor, inclusive en la ciudad, porque su función en la vida es buscar una flor, poliniza la flor y además hace miel, no solamente para ella, porque vive un mes nada más la abeja, sino que lo hace para su colmena, ¿viste? Y para los hijos, porque se muere antes ella de comer su propia labor. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Con qué espíritu enfrentás vos cada día? Vos me preguntaste cómo lo aplico en el día a día, no solo los deportistas. Mirá, vos y yo nos levantamos todos los días, o cualquier persona que nos está escuchando. Vos podés elegir el pensamiento, a no ser que tu mente te domine y no puedas manejar los pensamientos. Entonces yo elijo ya no pensar en lo que me falta, que sería todo ese club de queja al que yo pertenecía, claro, ¿sí? Claro. No, me falta esto, porque a todos nos faltan cosas. Lo que fuere, guita, salud, esto, aquello, reconocimiento, bla, bla, bla. Ahora, si vos te levantás todos los días así, no modificás en absoluto la realidad y te vas enfermando literalmente, porque todo eso después te enferma. Entonces yo elijo levantarme, hago el ejercicio de gratitud, se llama, ¿no? Y es lo que aconsejo a mis consultantes. Yo atiendo gente online y presencial, y yo les digo, mira, escribí por qué estás agradecido, aunque te parezca una boludez.
escribí, estoy sano, mis hijos están sanos. Mirá, a mi mujer le picaron el boleto en Radio Rivadavia la semana pasada. Y le dije, pensá en los 3 menos mal. Te digo cosas rápidas para la nota, ¿viste? Para que te queden y para que a la gente le quede algo. Es una gimnasia de la mente. Se me ocurrió mandarle un saludo a Carla. No sé por qué. Claro, le mandamos un beso a Carla. Un beso grande. Entonces, ¿viste? Yo iba a presentar el libro y a ella 1 hora antes la llaman de Rivadavia y le dicen, donde también produce un programa, che, te pican el boleto acá, no seguís más. Imagínate, teníamos que ir a la presentación del libro, a la Feria del Libro. Y le digo, Carla, pensá en los 3 menos mal. ¿Qué? ¿Cómo? Me dice, ¿qué es eso? Vos pensás si te hubiesen llamado que te aumentaban el sueldo, pero atrás tenías un llamado de que Fausto tenía un accidente, su hijo, ¿no? No, pensalo, le digo, pensalo porque así desactivás el bucle de lo malo. Los 3 menos mal. Pensá que, mirá si te decían que yo tenía un cáncer terminal, hoy. Bueno, no es así. Entonces hay mecanismos para no caer en el bucle del victimismo, de la queja y demás. Benditas heridas, reconoce la herida, pero te da herramientas también para salir de ese bucle cómodo que es quejarse y no avanzar. Bien, Adrián. Nosotros de verdad te queremos agradecer esta charla. Benditas heridas es el libro, se presentó ahí en la feria el martes pasado y por supuesto mandarte un fuerte abrazo. A ustedes muchas gracias por el tiempo y que las heridas nos recuerden la fortaleza que tenemos también. Excelente, gracias Adrián. Adrián Noriega, chau. Aquí en InLoco, por Ecomedios AM1220, www.ecomedios.com. ¿Y? No, interesante, Sí, es una sí. temática que, como lo decías bien vos, a veces se banaliza, pero muchas veces está en uno cómo se toma las cosas y también, resalto esto, estamos viviendo épocas de un entorno muy hostil. Esta misma charla la tuve con mi mujer el fin de semana. Y le decía, tenés que elegir qué peleas dar, no engancharte con cada mala onda que te tiran porque no terminás más. A veces, ¿viste? Hacerte el sonso, hacerte el que no escuchaste, una agresión. Hay todo un laburo para hacer, obviamente un profesional y alguien que dedicó el estudio, como nos mostró recién Adrián, nos va a dar herramientas más correctas. Pero sí, yo creo que va por ahí, lo dijiste muy bien, hay que elegir qué luchas dar, ¿viste? Algunas que, aparte algunas hay que soltarlas directamente, porque sí, ya fue, ¿viste? Ya está. Pero uno me pareció interesante esto que dice Adrián, de que también uno, lo completo yo, uno construye realidad con sus pensamientos. Exacto. Realidad concreta. Exacto. Porque vos todo el tiempo tenés relaciones humanas en el trabajo, en el transporte público, con tu familia, y bueno, ahí en función de si vos estás mal predispuesto, los diálogos salen mal, las peleas afloran, los malos entendidos, los problemas de comunicación. Se entra en la filosofía, ¿no? Porque en teoría, algunos griegos decían que bueno, la vida es el camino, la búsqueda de la felicidad. Y estos ladrillitos de cada día, cada experiencia, son sumas algebraicas, y lo que tenés que hacer es tratar siempre, y esto es intuitivo, ¿no?, de que esa suma te dé positiva, de buscarle la vuelta y no quedarte ahí trabado, porque es muy interesante, y esto es un juego mental, un mind game, como decía Lennon, que pasa por ahí, es muy, pero muy interesante. Bueno, seguimos aquí en InLoco. Hoy le mandamos un abrazo grande a Diego Villanueva. Decíamos que nos íbamos hasta Colombia, sí, donde hay novedades en política internacional. A ver, Ramiro, ¿qué pasó? Bueno, tenemos elecciones el 31 de mayo entre el Pacto Histórico, que es el partido de Gustavo Petro, que es una alianza de distintos partidos de izquierda, están gobernando Colombia desde hace 4 años, y van a enfrentar... Hay varios partidos, pero el más importante de la oposición es el que encabeza Paloma Valencia, del Centro Democrático, que está representando a los intereses, o de alguna manera es la delfín de Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Son dos miradas distintas sobre Colombia. Obviamente la de Paloma Valencia tiene que ver con... para hacerlo más simple, un partido de derecha, y el de Iván Cepeda de izquierda, pero después hay un tema que está atravesando hoy la campaña de manera muy fuerte, que tiene que ver con la violencia. Por un lado, Iván Cepeda estaba buscando salirse del tema de la violencia y la seguridad como eje de la campaña,
y estaba apoyándose más en la concreción de derechos por parte del gobierno de Petro y la posibilidad de ampliar, de generar más derechos para la población colombiana. Pero el pasado 25 de abril hubo un hecho muy fuerte. Se fue arrojado un cilindro bomba a un bus de transporte en la zona suroccidental de Colombia. Eso produjo la muerte de 20 personas. Esas 20 personas eran todas personas muy humildes de la zona de Cajibío, y entre esas personas había una lideresa social, Patricia Mosquera, líder afrodescendiente, integrante del Consejo Comunitario de la subregión de Alto Patía Norte. En concreto, el ministro de Defensa acusó a el Estado Mayor Central, que es una de las escisiones de las FARC, y este mismo grupo guerrillero sacó un comunicado muy duro en contra de Petro, diciendo que Petro se había vendido, que estaba permitiendo que haya bases militares norteamericanas en Colombia, que ya no era antiimperialista. Y a todo esto, le tiene una noticia de último momento de hoy. Hoy la candidata Paloma Valencia anunció un proyecto para que ex integrantes del ejército se sumen, es decir, estamos hablando de militares retirados, se sumen a una fuerza de seguridad urbana como la policía para el control de situaciones de violencia. Todo esto se da en el marco de un país que está atravesado por la violencia política. En Colombia hay más de 100.000 desaparecidos en democracia, y un territorio que está totalmente fragmentado, que en su momento vos tenías guerrillas que controlaban el territorio. Luego, cuando quisieron pasarse a la democracia, todos esos líderes fueron asesinados. Entre uno de los líderes asesinados está el padre de Iván Cepeda, el actual candidato a presidente, y por eso muchos guerrilleros decidieron volver a la clandestinidad. Y se fueron desarrollando los grupos paramilitares, con Uribe hubo mucho desarrollo de eso, que no solo combatían la guerrilla, sino que a partir de, había una premiación económica por demostrar resultados, asesinaban a civiles, a gente humilde de pueblos, es lo que se llama falsos positivos, y los presentaban como terroristas. Bueno, eso generó una matanza tremenda en Colombia, y lo que se ve es que parte de las iniciativas de Paloma Valencia y el uribismo tienen que ver con reflotar esa idea y la fuerza de los paramilitares, mientras que Iván Cepeda va por otra corriente, que es buscar la paz total en Colombia. Y entonces, bueno, se volvió a instalar el tema de la seguridad. Desde el uribismo buscan horadar esa idea de paz total, y diciendo no, a la violencia hay que sumarle más violencia. Y los resultados fueron terribles. En Colombia, la violencia paramilitar es la que más muertes produjo. Entonces, si vos vas, hoy hablabas de álgebra, de números, si vos vas a los resultados concretos, no fue una solución para Colombia. Es que es muy interesante esto de lo que hablábamos con Noriega hace un ratito. O sea, lo aplicamos, lo de Noriega, lo aplicás en la persona. Pero cuando hay un organismo que son las personas, claro, habría que aplicar algo parecido. O sea, busquemos las cosas positivas que nos unen. Esa es la pregunta que con una charla más larga le hubiese hecho a Noriega: ¿cómo combinas lo individual con lo colectivo? Con lo colectivo. Porque uno se inserta en una trama colectiva. Se la mandamos por WhatsApp. Ahora se la mandamos, o si nos está escuchando. Así que bueno, interesante lo de Colombia, porque no es solo una elección, son dos modelos distintos, y además con un eje en la violencia, en un país que tiene una historia muy terrible en relación a la violencia política y la cantidad de muertes que tiene, que junto a México lideran los países de Latinoamérica y del mundo que tienen más muertes por la violencia política. Impresionante. Muy bien, seguimos aquí en El Loco, ya volvemos, ¿eh? Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Informate en Bueno, podemos ser héroes, aquí en Inloco por Ecomedios AM1220, www.ecomedios.com. Hay algunas encuestas que van saliendo, por supuesto, y verdaderamente son números que tienen que hacer preocupar al gobierno nacional. Acá tenemos una muy interesante de Subán Córdoba de ayer, nuevita, hecha a mayores de 16 años. Bueno, es proporcional el tipo de lectura que hacen, pero hay números que verdaderamente la política oficialista tiene que empezar a chequear. Por ejemplo, ¿qué aprobación tiene el gobierno nacional? 64,5% desaprueba, 34,3% aprueba y el 1% no sabe. Son números que verdaderamente hacen pensar que evidentemente a este paso y subiendo estos números, porque el mes pasado eran menores y el anterior eran menores, subiendo estos números, incrementándose, el gobierno va a tener mucha dificultad para recuperarse de aquí en vista del 2027. Por ejemplo, sobre este dato, ¿qué aprobación tiene el gobierno nacional? 59,4% desaprueba masculinos en la desagregación y 69,5% desaprueba femeninos. Las mujeres, casi un 70%, desaprueban al gobierno de Javier Milei. Bueno, tenemos más. Está la imagen de Manuel Adorni, que hoy se descubrió que le pagó $245.000 al contratista. La verdad que lindo DERPA y lindo contratista. ¿Pero cuántos arreglos hizo? No sé, que compró esos inodoros japoneses, eso que te calientan la tabla, claro, como corresponde. Bueno, hoy estamos paseando un poco por la Feria del Libro y vamos a llegar hasta la Sala Sarmiento, donde se presentó Argentina Desaparecida. Es un raconto, un manual, yo lo he leído rápidamente, y es eso, es un manual donde encontrás todo lo que necesitas como para contextualizar, globalizar correctamente lo que fue la dictadura genocida entre 1976 y 1983, Argentina Desaparecida, matar a una generación en nombre de la patria financiera. Esta bajada es fundamental, si no, no se entiende la dictadura, ¿no? Claro. ¿Para quién trabajarlo? Claro, si no se lee esta parte, y que hoy está tan presente, ¿no? Y los mismos discursos, y las mismas chicanas. Bueno, está su autor, Gustavo Campana, un querido amigo a quien saludamos. Gustavo, bajate Chelo y Ramiro Pose, ¿cómo andás? Buenas tardes. Chelo, Ramiro, ¿cómo va? Gracias por el llamado, ¿cómo están? No, faltaba más, un gusto tenerte aquí en este Inloco por Ecomedios AM1220, y bueno, la presentación de otro de tus libros, en este caso Argentina Desaparecida, donde uno puede decir, bueno, pero otra vez, dale, 1970, ¿cuánto se ha escrito sobre el tema? Sin embargo, vale la pena encontrarle otra vuelta y no olvidar, ¿no? Básicamente, muchachos, no olvidemos, no repitamos, sí. ¿No? No, y fundamentalmente terminar de entender que el problema es el plan y no mala praxis porque alguno lo aplicó mal. Este plan termina siempre de la misma manera. Achique, ajuste, industricidio, importado, deuda, fuga, termina siempre igual. Y entonces cuando vemos al plan madre, al de Martínez de Oz, con
David Rockefeller y el Chase Manhattan Bank como garantes, empezamos a observar perfectamente, yo te diría como un espejo que adelanta lo que vino después con el menemismo, más la alianza, el macrismo y finalmente la etapa Milei. De alguna manera Rodolfo Walsh lo había escrito, ¿no? Sí, claro. Antes de ser asesinado. Digo, ahí el plan siempre el mismo. Y como decís vos, no es que se equivocó el ejecutor, siempre va a terminar igual. En el medio hacen una transferencia de recursos impresionante y nunca apostaron por perdurar. En realidad ese es un plan del norte que no tiene correlato en ninguno de los que aplicó esa receta en la República Argentina. Fíjate vos que los dueños de la vida y de la muerte, con más de 600 centros clandestinos que se llevaron a una generación, duraron, en realidad son 4 años, porque esa es la cuenta que hay que hacer. La patria financiera y la plata dulce, que son los dos grandes monumentos del cambio de la matriz económica, mueren con la quiebra del BIR en marzo de 1980, el banco privado más grande que tenía la Argentina, que le arruinó la vida a más de 350.000 ahorristas, los trozos, llevándose toda la guita que habían reunido, sobre todo en depósitos en dólares, y a partir de ese momento una caída que intenta revitalizar el cambio de Viola por Videla y de Sigot por Martínez de Hoz, 3 devaluaciones que profundizan los problemas que ya existían. A fines del mismo año el golpe dentro del golpe de Galtieri terminando con Viola y estirando un poco más con la guerra de Malvinas. Pero en marzo de 1980, toda esa locura, insisto, se llevaron una generación para generar una transferencia de recursos durante 4 años. Eso fue lo que duró el reino económico de la última dictadura, ¿no? Y para eso el terrorismo de Estado hay que entenderlo como medida económica. Me parece que esa es la vuelta de tuerca que tenemos que darle, y la desaparición de los cuerpos como el dato identitario del proceso, pero fundamentalmente algo que nos pasó por primera vez y Dios quiera que sea la única en toda nuestra historia. Gustavo, ¿cómo te va? Acá Ramiro te saluda. Ramiro, ¿cómo va? Bueno, te pude dar un abrazo el sábado en la Feria del Libro, ahora lo hacemos de manera radial y ahí estaba mirando el libro, muy interesante y muy necesario. Y te voy a hacer 2 preguntas, si el Chelo me habilita, te hago la primera ahora. ¿Pero no contesté? La primera sí, pero la primera me habilitaste. La primera sí, después la segunda. Hablabas del tema económico. ¿Qué pasa cuando las recetas económicas que se aplicaron en la dictadura, uno ve que muchas son las mismas hoy? Y no quiero caer con que este gobierno es una dictadura porque fue elegido por el pueblo, tiene otras características, pero mucho del plan económico es el mismo. ¿Qué pasa con eso? El plan económico es exactamente el mismo. Los 4 procesos, 1 en dictadura y 3 en democracia, no son clones. Tienen la diferencia de las cosas que pudieron ir agregando cada uno de ellos con los distintos contextos internacionales y nacionales. Ahora, eso genera que los 4 sean complementarios, sostienen su raíz, en el caso del presente, patria financiera con bicicleta financiera. Es imposible que no aparezca Martínez de Hoz en el carry trade de Caputo. El importado, es imposible que no aparezca Martínez de Hoz con la primera apertura indiscriminada de importaciones en la historia económica argentina. Es imposible que no aparezca Martínez de Hoz con el industricidio, es imposible que no aparezca Martínez de Hoz con lo que seguramente en la próxima cifra que tengamos de desocupación será de 2 dígitos. Bueno, y a eso sumale que en la dependencia política estamos exactamente igual, porque en aquel momento cuando asume la dictadura, con el gobierno de Gerald Ford había un matrimonio perfecto, venían por supuesto de las recetas de Kissinger y Nixon con aquel golpe de Estado en Chile que inaugura la etapa de neoliberalismo en toda América Latina. Después hay 4 años que son un paréntesis de Jimmy Carter, y después con Reagan lo que logra la dictadura es por lo menos sacar la cabeza debajo del agua durante un rato y poder llevar adelante más o menos su plan, que ya estaba absolutamente deshilachado sobre la base del apoyo que tenía de Washington.
O sea que vos lo que tenés ahí es un compendio de cosas que, por supuesto, ¿qué le agrega el menemismo a lo que ya planteamos de Martínez de Oz? Convertibilidad y privatizaciones. ¿Qué le indulto? Fundamental, porque tiene que ver con perdonar a los que mataron en nombre de la última dictadura, a ensanchar las leyes de perdón que ya habían nacido con obediencia de vida y punto final. ¿Qué le agrega el macrismo? El lawfare, que es fundamental, ¿no? El lawfare es la persecución institucional de la mano de un poder judicial que opera como escribanía de la oligarquía, y poder encarcelar, y si es posible, proscribir de por vida a todo el campo nacional y popular. Milei lo que le agrega es una locura en cuanto a la velocidad, ¿no? Fíjate que en 2 años y medio, las cifras que daba Chelo recién de la encuesta implica que ese capital político ya se transformó en desilusión, pero hace un rato bastante largo. Y si a mí me preguntás por el resultado de las últimas elecciones de medio término, yo te digo que la elección en provincia, donde pierde por goleada Milei, la pierde Milei, y la elección que termina ganando la Libertad Avanza la gana Trump. La gana Scott Bessent. Claro, exactamente. ¿Vos era otra pregunta? Tengo otra pregunta. Algo de lo que vi el sábado en la Feria del Libro. Bueno, se presentó tu libro, Argentina Desaparecida. Y lo que vi gente comprando tu libro. También María O'Donnell presentaba Montoneros, una fila impresionante en la Editorial Planeta comprando el libro Montoneros. Está el libro también 76 de Felipe Piña. Evidentemente a la sociedad le siguen pareciendo interesantes estos temas. Sí, a la feria le sigue pareciendo interesante también la cosa multicolor. Hubo ferias muy particulares. Yo recuerdo cuando presentamos el libro de Malvinas en el 22 y exponíamos nosotros desde nuestra visión y exponía a 10 metros Casanseu. Claro. Y a 15 metros estaba el stand del Ejército con una mini banda tocando todo el tiempo y de alguna manera bancando la gesta, la guerra. Y bueno, eso es la feria. La feria tiene esa cosa multicolor. Yo yendo para el stand a la presentación a la Sala Sarmiento, yendo del stand de Coligo a la Sala Sarmiento, me encuentro, yo creo que fue a la presentación de O'Donnell, me lo encuentro a Rodríguez Larreta, por ejemplo. Claro. O sea, es así, la feria tiene esa... Lo que sí yo rescato es que ahí está nuestra idiosincrasia en nuestro gusto por el libro, por el papel, por marcarlo, por regalarlo, por prestarlo, por resumirlo, qué sé yo. Tenemos con el libro físico algo que no es ni mejor ni peor que ninguna otra lección, pero que sigue estando vigente, muy vigente. Hay mucho de esto, viste, en los diarios, Gustavo Ramiro, que dice cómo nos ven, cómo ven a la Argentina, viste que siempre hacen esas notas. Sí. Cómo no, bueno, y ahora con esto de las redes, con Instagram, hay muchos extranjeros que cuando vienen de visita a Argentina, bueno, nada, dice qué les parece el lugar. Y todos marcan, hay un denominador común que es justamente esto, dice, vas en el subte y la gente va leyendo libros, va por la calle y hay tipos que van caminando y en vez de mirar el teléfono van mirando un libro, o sea, hay algo. Sí, las librerías de la Avenida Corrientes. Exacto, y sus horarios nocturnos. Hay algo, ¿no?, que todavía nos liga a los libros. Y vuelvo al tuyo. Yo te diría que hasta la década del 90, sobre todo con una lectura de diarios que era cotidiana, ¿no?, y encima con quinta y sexta, vos veías al laburante con Crónica bajo el brazo, a la clase media con La Razón a la tarde, a la mañana con la opción de diarios que había, que era un montón. Sí, la Prensa, la Nación. Y todo el mundo leía, aunque sea de casualidad te estabas ligando a la actualidad cotidiana. Sí. Eso hoy, la verdad que en cuanto a lo actual no sucede, y sí pasa mucho con lo literario. Sí. Y estaba viendo la vez pasada algunos diarios viejos, la cantidad de texto que traían, lo que tardabas en leer un artículo, Sí. Letra chiquita. No, impresionante. Y si vas más atrás todavía, entre la década del 30 y el 60,
las plumas que pasaron por las redacciones de los diarios porteños, desde Roberto Bart hasta Pajarito García Lupo, pasando por Walsh, a quien le debemos la tapa mágica de la muerte de Perón en Noticias, ¿no? De Dolor. Y ahí lo tenés a Walsh, en una sola palabra, Osvaldo Soriano, resumiéndolo todo, de la misma manera que Crónica lo resumió en Murió, ¿no? Fíjate qué coincidencia entre dos diarios que apuntaban a públicos tan distintos. Ahí quería comentar que en Argentina Desaparecida, que es el último libro que escribió Gustavo Campana, tiene, ahora le dicen tags o metatags, me viene tecnológico ahora. Muy bien. Lo que tiene de buena escritura Gustavo es que por ahí te tira, recién nombró, Rodríguez Larreta, pero no lo deja solo en el personaje que hoy conocemos. Va y te explica, y te dice, y lo escribe, que fue el procurador que legalizó los golpes militares en la Argentina. O sea, el del 30, claro, el del 30 con la acordada de la Suprema Corte que le dice Uriburu que está todo bomba. El Procurador General de la Nación se llamaba Horacio Rodríguez Larreta y era el tío abuelo del ex jefe de gobierno porteño. O por ahí lo volvemos a agarrar a través de lo que fue algo que él comentó una sola vez y de manera bastante hipócrita ante un 24 de marzo. El secuestro del padre. El secuestro de su padre. Claro. Que el padre estuvo desaparecido durante unas horas. Una semana estuvo desaparecido en el pozo de Banfield, porque estaban convencidos que estaba negociando con Greiber la compra de parte de papel prensa, y él estaba queriéndole vender parte de una petroquímica multinacional en la que él trabajaba. Como las dos oficinas estaban dentro del edificio del Rulero, en la zona de Retiro, la dictadura entendió que estaban negociando parte de papel prensa y lo llevan al pozo de Banfield, no por casualidad, sino porque allí estaba Lidia Papaleo y gran parte de quienes tenían las acciones, Rubinstein, quienes tenían las acciones más importantes. Ahí en la investigación que hace Gustavo también no se quedan los nombres que son aquellos nombres más marcados. Es fácil hablar del Rodrigazo. Ya prácticamente uno lo sabe porque se lo han contado y porque lo ha visto y porque lo ha revivido varias veces, pero te aparece un nombre con doble N al final. Entonces vos decís, Ricardo Mansueto. Y bueno, el muchacho era muy importante en la historia, ¿no? Son estos próceres de la derecha que uno dice, ¿y quién es este muchacho? No, esa historia es fascinante, sobre todo porque la derecha lo guarda bajo 7 llaves de una manera muy celosa, y es, como mínimo, el autor de Achicar el Estado es agrandar la nación. Pero antes es el tipo que genera el Rodrigazo, escribe el Rodrigazo, que lee Celestino Rodrigo. Él era parte del grupo Ascuénaga de Martínez de Oz, y Martínez de Oz, en negociación con López Rega, lo coloca como el número 2 del Ministerio de Economía. Número 2 del Ministerio de Economía, una especie de topo, así lo cuenta él, no con esa palabra, pero lo cuenta así en su libro La Fundación de la Segunda República, o la Segunda República. Que es impresionante eso. Que es impresionante donde el tipo cuenta que él se mete en ese gobierno para hacer estallar el estado de bienestar, que era industria nacional a 3 turnos, una desocupación que no llegaba al 3%, el 80% en blanco y sindicalizado, distribución de la riqueza 48-49 para los trabajadores y $7.000 millones de deuda, nada más. Bueno, Celestino Rodrigo, que era uno de los principales gerentes del grupo SOCMA, es el que hace el trabajo sucio de generar el Rodrigazo y después ser uno de los asesores de Martínez de Oz. Uno puede decir Martínez de Oz 1, 2, Guillermo Walter Klein y 3, Ricardo Mansueto Sin. Sí, ahí es impresionante cómo un nombre siempre queda dentro de una omertad, dentro de una oscuridad, que es el apellido Macri, ¿no? Como siempre está revoloteando por ahí cerca, pero no se lo nombra, ¿no? Incluso en esta charla hemos nombrado, pero siempre ahí subterráneo. Son 7 empresas las que tenía en el 76 y 43 en el 83. Le fue bien. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? Fue a la escuela. Bueno, en el medio pasó Maldiva, pasaron los contratos con el brigadier Cacciatore, su cercanía como hombre de la patria contratista a la última dictadura. Bueno, se pone de pie de la mano de la dictadura
y después salva la ropa con la estatización de la deuda externa privada en el 82, cuando es parte de los 70 grupos económicos a los que Boche, Lobo, Ramiro y 2 o 3 generaciones de sus familias van a pagar 17.000 millones de dólares de deuda para que ellos puedan seguir funcionando. Mientras tanto, tu vida se achicó tanto y nunca terminás de encontrar el culpable. Bueno, ahí hay parte de la culpa, ¿no? Y hay algunos ahí que pusieron la firma y que hoy son consultores económicos muy prestigiosos, ¿no? Que eran jovencitos, decían, no, pero es un pibe, está ahí en el Banco Central, ¿no? Bueno, primero tenés a Cavallo como presidente del Banco Central y después tenés a Melconian como jefe del Departamento de Deuda Externa también del Central. Clave los dos en que el pueblo argentino pague la deuda de 70 grupos económicos, lo que en términos del liberalismo, del neoliberalismo, como quieran llamarle, bueno, muchachos, como diría Milei, tienen que quebrar. ¿Qué va a hacer? Hicieron malos negocios, ¿cómo lo va a pagar el pueblo argentino? Que fue lo más parecido a lo que hizo Estados Unidos con la crisis de las hipotecas, que salvó a los bancos con guita del Estado y no salvó a su gente. El comunismo aparece cuando el capitalismo lo necesita, sería la frase. Sí, señor, son las medidas socialistas más importantes de los liberales. Es increíble, pero es así. Ahora, por ejemplo, Caputo dicen que quiere meter mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para reactivar la economía dándole créditos a muy baja tasa a los empresarios. Pero, muchachos, su Biblia dice que el Estado no debe meterse, pero ni para aportar una coma, ni una letra en la vida del mercado. Pero cuando hace falta, siempre bebiendo de la teta del Estado, siempre. Y como dirían algunos, ¿no? La plata de los jubilados, ahora no aparece en esto. Claro, claro, pero viste, y es una historia que se repite constantemente. Puedo seguir por el plan Bonex de Carlitos. Digo, siempre tenemos algún momento donde vos decís, obviamente el préstamo del Fondo Monetario a Macri, y siempre es igual y terminamos hipotecando a generaciones de argentinos. El préstamo del Fondo a Macri en un 80% se utilizó para pagar intereses y capital del carry trade. Sí. Es una locura, porque creo que le puedo preguntar a cualquier vecino, aún a un tipo que votó a Milei, que antes votó a Macri, ¿usted dónde cree que están los 45.000 millones de dólares que entraron en el 18? Porque no los veo en escuelas, no los veo en no sé, en centrales atómicas, no los veo, no están. Exacto. Bueno, Gustavo, la verdad es un placer haberte tenido igual acá en Inloco, mandarte un fuerte abrazo. Argentina desaparecida, matar a una generación en nombre de la patria financiera, escrito por Gustavo Campana de Coligüe, ya está en las librerías, así que es un libro, viste, cuando vos tenés uno y dices, no, yo no sé qué pasó, es el libro para darle. Claro. Este que esa es la intención, vas a sí. entender un poco más de qué se trata, que no es solo una banda de asesinos, que como decías vos el Claro. sábado, ¿no? Se juntaron 5 o 7 tipos a decidir qué hacer Totalmente con de los cuerpos, acuerdo. ¿no? Sí, Sino que eran sí, 5 o sí. 7 tipos que atrás de esto, en realidad, adelante de todo, estaba este plan económico financiero. Así que Sí, señor. te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos el tiempo, Gustavo. Gran abrazo a los dos, gran abrazo. Abrazo grande, Gustavo. Ahí está, Gran abrazo. Gustavo Campana, escritor, periodista de Argentina desaparecida, 14:56, seguimos aquí en Inloco, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una tarde casi de Muy linda. primavera, podríamos decir, es un otoño muy pero muy amable. A mí déjamela a Buenos Aires así todo el año, ¿eh? ¿Sí? Sí. El problema de este otoño amable es que desde hoy los colectivos y subtes del área metropolitana de Buenos Aires subieron el 5,4%. No, así no me la dejes. Y el subte se va de 1.400, se irá. No me puedo poner contento que hay sol. Escuche, el subte cuesta 1.490 No. pesos con 36 centavos, de acuerdo con este cuadro tarifario. El viaje mínimo en bondi en la ciudad cuesta 753 pesos con 86 centavos para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la provincia costará, atento, 918 pesos con 35 centavos en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar siempre que en la provincia de Buenos Aires, por ahí vos tenés que tomarte un bondi para llegar hasta la estación, de la estación te tomás un tren y del tren te tomás otro bondi o un subte para ir a laburar. El costo para desplazarse para quienes viven en el conurbano sobre todo, y sobre todo aquel más lejano, es
costosísimo, ¿eh? Así que la cosa está complicada, los precios han subido casi el 25% o el 30% más arriba de lo que es la inflación. Ahí es donde entra la discusión y ahí es donde están los datos de estas encuestas que estábamos leyendo antes de arrancar con Gustavo Campana. Y está la pregunta, que me parece que esta salió ayer domingo, de Suban Córdoba. Dice, ¿hace falta un cambio de gobierno en la Argentina? 71,2% está de acuerdo, 21% en desacuerdo, 7,8% no lo sabe, 76,9% de las mujeres encuestadas está de acuerdo con un cambio de gobierno en la República Argentina y un 65,1% masculino. Ahora, los votantes de Milei, que acá me parece que es un núcleo interesante, sí, claro, ¿no? Los votantes de Milei, voté a Milei y me defraudó. Y le preguntan, ¿qué porcentaje, digamos, cuánto estás de acuerdo con esto? 40,1% está de acuerdo. De los mismos votantes de Milei, 40,1% está decepcionado con lo que está llevando adelante el gobierno. Y bueno, hay algunos datos, dice, pensando en la elección presidencial del próximo año, ¿por cuál espacio votaría usted? Y acá hay una gran cantidad de indecisos, 27,2%, un cuarto de la torta, un poquitito más, 28,4% estaría dando a un Fuerza Patria, englobado en no se sabe quién, y un 22,1% a la Libertad Avanza, con un 5,4% al PRO y un 5,1% al Frente de Izquierda. Después siguen la UCR, el espacio de Victoria Villarruel, etcétera, etcétera. Bueno, datos, interesante. Radiografía de lo que está pasando en la política argentina. Bueno, hemos llegado a las 3 de la tarde, ha volado y loco hoy. Hemos paseado por la Feria del Libro. ¿Lo pasó bien la Feria del Libro? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, sigan yendo porque es un evento extraordinario. Ramiro, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes acá firmes. Sí, señor. Javier Martínez en la operación técnica, muchísimas gracias. Hoy estuvo a los Octopus resolviendo problemas ahí en la consola, creo que ya están resueltas. Felicitaciones entonces. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes, ya espero, con la presencia de nuestro querido amigo Diego Villanueva, y le mandamos un beso grande a Elcita Balestrasi. Chao, hasta el lunes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,